En medio del océano, donde el horizonte desaparece entre paredes de agua que superan los 20 metros de altura, pequeñas embarcaciones siguen avanzando. A simple vista parece imposible. Estamos acostumbrados a pensar que una tormenta así arrasa con todo, que no deja margen de error, que cualquier barco, por resistente que sea, terminará cediendo ante la fuerza del mar. Pero la realidad es mucho más sorprendente. Antes de empezar, suscríbete, porque si te fascina el mundo de los barcos, lo que estás a punto de descubrir hoy puede cambiar la forma en la que los ves para siempre. Algunos veleros no solo sobreviven a estas condiciones extremas, sino que logran atravesarlas. Lo hacen en situaciones donde incluso enormes buques, mucho más pesados y aparentemente más fuertes, terminan derrotados. Y aquí es donde surge la gran pregunta: ¿cómo es posible? Vientos que superan los 100 kilómetros por hora, olas que golpean como si fueran edificios en movimiento, toneladas de agua cayendo con una violencia imposible de ignorar. Y aún así, un velero de apenas 15 metros sigue flotando. Se inclina, cruje, desaparece entre las olas y vuelve a emerger. Parece frágil, pero no lo es. Para entenderlo, primero hay que imaginar lo que ocurre dentro de una tormenta real. Al principio, todo cambia lentamente. El viento comienza a aumentar. Las olas crecen poco a poco. Durante horas, el mar se transforma sin prisa, pero llega un momento en el que todo se acelera. El viento deja de ser una corriente constante y se convierte en golpes irregulares que sacuden todo a su paso. El sonido cambia, se vuelve más grave, más profundo, como un rugido continuo que nunca se detiene. El agua ya no fluye, golpea, y entonces las olas dejan de ser simplemente grandes y se vuelven gigantes. No es solo su altura, es su forma, su comportamiento. Cada una se levanta como un muro en movimiento, oscuro, pesado, impredecible. El velero comienza a escalar esa pared de agua, lentamente al principio, como si estuviera subiendo una colina imposible. La proa apunta al cielo, el motor del viento empuja desde atrás, y por un instante parece que el barco se queda suspendido en la cima, y entonces cae. En cuestión de segundos, todo desaparece bajo él. El velero se desliza hacia un vacío profundo, una especie de abismo líquido donde las paredes de agua lo rodean por ambos lados. Es como estar dentro de un cañón que se mueve, que respira, que cambia constantemente de forma. No hay horizonte, no hay arriba ni abajo claros, solo agua, ruido y movimiento. Dentro del barco, cada objeto vibra, cada estructura cruje, cada impacto se siente en todo el cuerpo. El tiempo se comprime. Lo que desde fuera podría parecer lento, dentro ocurre a una velocidad abrumadora. Hay apenas unos segundos para reaccionar, para corregir el rumbo, para anticipar la siguiente ola que ya se está formando enfrente. Y aún así, el velero resiste. No se parte en dos, aunque el golpe lo sacuda por completo. No desaparece bajo el agua, aunque por momentos parezca que se sumerge. No se hunde, aunque todo a su alrededor indique lo contrario. Se adapta, se inclina, cede, se deja empujar y luego regresa. No lucha contra el mar de forma directa. No intenta imponerse. Responde, acompaña, absorbe. Y ahí está la clave. No se trata de fuerza bruta, de construir algo rígido que resista cada golpe como si fuera una pared. Eso fallaría. La clave está en algo mucho más inteligente, el diseño. Porque aunque parezca lo contrario, el viento no es el mayor peligro. Es violento, constante, capaz de generar una presión enorme sobre las velas, pero rara vez es suficiente por sí solo para volcar una embarcación bien diseñada. El verdadero enemigo es la ola, especialmente cuando golpea desde el costado, cuando encuentra al barco en el ángulo equivocado. Ese impacto lateral es el más peligroso de todos. No solo empuja, intenta girar el barco, levantarlo por un lado y hacerlo perder el equilibrio. Es una fuerza repentina, masiva, difícil de anticipar. En ese instante,
Todo depende de lo que el velero tenga bajo la superficie, porque hay un elemento que no se ve, que no aparece en las fotos ni en la mayoría de las explicaciones, pero que define el destino del barco en ese momento crítico. Algo que está sumergido, trabajando constantemente, incluso cuando nadie lo percibe. La quilla, una estructura pesada, alargada, que cuelga bajo el casco, puede pesar varias toneladas y está colocada estratégicamente lo más abajo posible. Su función no es solo estabilizar, es devolver el barco a su posición. Imagina un objeto que, por más que lo empujes, siempre vuelve a ponerse de pie. Eso mismo ocurre aquí. Cuando una ola inclina el velero, la quilla genera una fuerza que tira hacia abajo, obligándolo a enderezarse. Cuanto mayor es la inclinación, mayor es la fuerza de recuperación. Y esto tiene una consecuencia que a primera vista resulta difícil de creer. Un velero bien diseñado no solo soporta inclinaciones extremas, sino que puede superar los 100 grados sin perder su capacidad de recuperación. En situaciones límite, incluso puede volcar por completo, quedar con la quilla hacia arriba y, aún así, volver por sí solo a su posición original. No se trata de una posibilidad remota ni de un caso excepcional. Ha ocurrido en múltiples ocasiones reales, en medio de tormentas donde todo parecía perdido. Durante unos segundos, el mundo dentro del barco se pone literalmente al revés. El techo se convierte en suelo, los objetos se desplazan violentamente y la orientación desaparece por completo. Pero entonces, casi como si obedeciera a una ley invisible, el velero comienza a girar de nuevo y se endereza. No es magia, no es suerte, es física aplicada con precisión. Y aquí es donde surge una duda inevitable. Si una embarcación relativamente pequeña puede hacer algo así, resistir condiciones extremas y recuperarse incluso después de volcar, ¿por qué barcos mucho más grandes, con más tecnología y potencia, a veces no lo logran? ¿Por qué algunos gigantes del mar sucumben en tormentas donde un velero consigue sobrevivir? La respuesta está en algo menos evidente que el tamaño o la fuerza. Las proporciones. En los grandes buques, el peso está distribuido de una manera completamente diferente. La carga, las superestructuras, los equipos, gran parte de la masa se encuentra por encima de la línea de flotación. Esto eleva el centro de gravedad, lo que en condiciones normales no representa un problema, pero en situaciones extremas puede convertirse en una desventaja crítica. Cuando una ola golpea con suficiente fuerza, ese centro de gravedad más alto facilita que el barco pierda estabilidad y tenga más dificultades para recuperarla. En un velero, ocurre lo contrario. La mayor parte del peso está concentrada lo más abajo posible, en la quilla. Este diseño baja el centro de gravedad de forma drástica, creando un efecto de equilibrio mucho más eficiente. Es como comparar un objeto pesado en la base con otro cuyo peso está en la parte superior. El primero tiende a mantenerse estable o a volver a su posición. El segundo es mucho más fácil de volcar y más difícil de recuperar. Esa diferencia, que puede parecer técnica o incluso insignificante, es en realidad decisiva cuando el mar se vuelve violento. Es lo que permite que un velero, a pesar de su tamaño reducido, tenga una capacidad de recuperación que muchos barcos más grandes simplemente no poseen. Pero hay otro factor igual de importante, uno que rompe completamente con la intuición. El tamaño. Puede parecer contradictorio, pero en medio de una tormenta, ser pequeño puede ser una ventaja. Las olas gigantes tienen longitudes enormes. Un barco grande interactúa con varias olas al mismo tiempo. No puede adaptarse a ellas. Recibe impactos desde distintos ángulos, y eso genera tensiones peligrosas. Un velero pequeño, en cambio, se mueve con la ola, sube y baja con ella, no la atraviesa, la acompaña. Es como una boya en el agua. La ola pasa por debajo y el barco, en lugar de oponerse, simplemente responde a ese movimiento natural, subiendo y bajando con una fluidez que reduce de forma drástica la violencia del impacto.
No hay choque directo. No hay resistencia rígida contra una masa de agua imposible de detener. Hay adaptación. Y ese pequeño detalle lo cambia todo, porque transforma una situación potencialmente destructiva en un intercambio de fuerzas mucho más equilibrado. Donde un objeto rígido recibiría toda la energía del golpe, el velero la distribuye, la amortigua, la deja pasar, y eso redefine completamente el escenario. Además, el casco no es rígido como muchos imaginan. No está diseñado para resistir como una pared sólida, sino para comportarse de forma más inteligente. Tiene la capacidad de flexionar ligeramente bajo presión, de deformarse lo justo para absorber la energía del impacto y luego recuperar su forma original. Es una combinación precisa entre resistencia y elasticidad, entre firmeza y adaptación. Demasiada rigidez lo haría vulnerable a fracturas, demasiada flexibilidad lo volvería inestable. El equilibrio entre ambos es lo que le permite sobrevivir. Pero incluso con el mejor diseño posible, incluso con la ingeniería más avanzada, el mar siempre tiene la última palabra. Y eso quedó demostrado en una de las tormentas más impactantes de la historia de la navegación moderna. Agosto de 1979. Cientos de veleros participan en una regata en aguas del Atlántico. Es un evento prestigioso, exigente, pero bien organizado. Todo parece bajo control. Las condiciones iniciales son favorables, el viento es manejable, el mar relativamente estable. Nada hace pensar en lo que está por venir. Sin embargo, en cuestión de horas, el clima cambia de forma radical. Una tormenta inesperada comienza a formarse y se intensifica con una rapidez alarmante. El viento alcanza niveles cercanos a un huracán, con ráfagas que golpean sin tregua. Pero lo más peligroso no es solo la intensidad, sino la naturaleza del mar. Las olas dejan de ser previsibles, se vuelven caóticas, desordenadas, cortas pero extremadamente empinadas. No hay ritmo, no hay secuencia. No siguen un patrón que pueda anticiparse. Se levantan de forma abrupta y caen con violencia desde arriba, como si el océano estuviera colapsando sobre sí mismo. En medio de ese caos, los barcos comienzan a enfrentarse a una situación para la que muchos no estaban preparados. De los cientos de veleros que estaban en el agua, una gran parte no logró completar la travesía. Algunos volcaron bajo el impacto de las olas. Otros quedaron a la deriva, incapaces de recuperar el control. Hubo rescates masivos, operaciones de emergencia y, lo más duro de todo, pérdidas humanas. Fue una tragedia, pero también fue una lección que cambiaría para siempre la forma de entender la seguridad en el mar. Después de analizar lo ocurrido durante años, de estudiar cada detalle, cada decisión y cada diseño, los expertos llegaron a conclusiones que nadie esperaba. Entre ellas, una en particular resultó especialmente impactante. Muchos de los barcos que se consideraron perdidos no se hundieron de inmediato. Seguían flotando. El problema fue otro. Las tripulaciones los abandonaron demasiado pronto. Saltaron al agua o a botes de emergencia pensando que el barco no resistiría. Pero en medio de una tormenta, el agua es mucho más peligrosa que el propio velero. Quienes permanecieron a bordo, en muchos casos, sobrevivieron. Desde entonces, hay una regla clara entre navegantes experimentados. El barco es el último lugar que se abandona, porque incluso dañado, sigue siendo la mejor protección disponible. A partir de esa tragedia, cambiaron muchas cosas. Se reforzaron los estándares de diseño. Se mejoraron los sistemas de cierre para evitar la entrada de agua. Se desarrollaron pruebas obligatorias para garantizar que los barcos puedan enderezarse después de volcar. Pero también se entendió algo aún más importante. La supervivencia no depende solo del barco. Depende de quién lo maneja. Cuando una tormenta se aproxima, cada decisión cuenta. Reducir las velas, cambiar la dirección, elegir la estrategia adecuada, todo influye. A veces lo mejor es avanzar contra las olas,
Otras veces es detenerse y dejar que el barco derive. En ciertos casos, seguir la dirección del viento puede ser útil, pero también peligroso si no se controla la velocidad. Cada situación exige una respuesta distinta. Y ahí es donde entra la experiencia, porque el verdadero factor decisivo no es la fuerza del barco, ni siquiera el tamaño de las olas. Es la capacidad de mantener la calma. Un navegante experimentado entiende cómo responde su embarcación. No entra en pánico cuando el barco se inclina de forma extrema. Sabe cuándo actuar y cuándo esperar. Y esa diferencia, en medio de una tormenta, lo es todo. El océano no perdona errores, pero tampoco es invencible. A lo largo de décadas, la ingeniería, la física y la experiencia humana han permitido crear embarcaciones capaces de enfrentarse a condiciones que antes parecían imposibles. Lo que desde fuera parece un objeto frágil, en realidad es el resultado de años de evolución, pruebas y aprendizaje. Un sistema perfectamente equilibrado. Y cuando todo eso se combina, ocurre algo extraordinario. Un pequeño velero puede resistir donde otros fallan. Puede desaparecer entre montañas de agua y volver a salir. Puede inclinarse hasta el límite y levantarse de nuevo. Y en ese instante, en medio del caos, queda claro que la verdadera fuerza no siempre está en el tamaño, sino en el equilibrio entre diseño, conocimiento y decisión. Porque al final, en el corazón de la tormenta, no gana el más grande. Gana el que mejor entiende el mar. Ahora ya no ves los barcos igual. Y esto es solo el principio. Suscríbete si quieres seguir mirando con otros ojos.